Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Como las Águilas, con Laura Campos. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Es una bendición nuevamente poder escucharnos. Hoy Dios ha sido bueno. Este mensaje lleva por título La resurrección que abrió toda puerta. Nuestro texto bíblico, Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Y como les digo siempre, si no terminamos hoy, continuaremos la próxima semana. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, dice así la Escritura. Jesús se aparece a los discípulos. 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Introducción. Jesús ha muerto. Las 7 oraciones que pronunció desde su último púlpito, la cruz, fueron oídas hace más de 2000 años y se siguen oyendo hasta el día de hoy. Su última oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con ello su muerte pudo ser para el diablo, el pecado y el mundo su gran victoria. Y si bien, mis amados hermanos, es cierto que hubo acontecimientos sobrenaturales como el terremoto y el velo del templo roto, hasta el punto de que muchos reconocieron que verdaderamente Él era Hijo de Dios. Lo cierto fue que para sus enemigos Jesús se había acabado, y así todo aquel movimiento que inició con sus discípulos. El cuento que se oyó entre los soldados fue que el cuerpo del Cristo fue robado por los discípulos. Ahora todos hablan de una historia pasada. Los caminantes de Emaús solo hablan de aquel que hizo tantas cosas y que fue considerado como un gran profeta. Los discípulos, además de haber huido, están encerrados y acorralados. Un gran temor les ha invadido. Su líder, maestro y Señor ha muerto. Ahora se encerraron como si esto impidiera que los malvados romanos vinieran y derrumbaran las puertas y hasta la casa para buscarlos. El asunto, mis amados hermanos, es que para todos los que habían seguido a Cristo, todo se había acabado. Pero es aquí donde el plan glorioso del Padre Eterno entra en acción. Desde el momento que Jesús entregó su espíritu, comenzó a mostrarse el gran poder del Padre. La resurrección fue un acto exclusivo de Dios. Su Hijo fue encerrado en una tumba y la primera puerta que Él abrió fue la de su tumba. Desde entonces, mis amados hermanos, no hay una puerta que quede cerrada después del poder de la resurrección. Hubo
un viernes terrible. Pero luego llegó el domingo glorioso, sí, el primer día de la semana comenzó la más grande noticia que jamás se había contado. Jesucristo vive y ya no habrá más puertas cerradas. Veamos los hechos de la resurrección de Jesús. Punto número 1. Consideremos el hecho de las puertas cerradas. Inciso A. Jesús no tocó la puerta, versículo 19. Ni siquiera tuvo que abrir la puerta. Él simplemente estaba ahí. Y él no era un fantasma. Ve el versículo 20. Les mostró sus manos y su costado. En otro lugar dijo, tócame y mira, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Él tiene un cuerpo físico, pero no exactamente como el nuestro. Igual, pero diferente. Amados, simplemente estaba allí a pesar de las puertas cerradas. No hay nadie más como Jesús en todo el universo. ¿Qué significó todo esto? Por un lado, amados hermanos, que Jesús puede ir a donde nadie más podemos ir. Él puede ir a donde ningún consejero puede ir. Él puede ir a donde ningún médico puede ir. Si tú, amado hermano, estás buscando consejos, solamente ve al Señor. No vayas a ninguna otra persona. No vayas con los psiquiatras, psicólogos. Ve a la Escritura. Ve con el que aconseja, el Señor de los señores. Si estás enfermo, dile al médico que aceptas el diagnóstico, que aceptas el medicamento. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Ora también tú y pon todo en manos del Señor. Él puede ir a donde ningún pastor puede ir. Yo quiero hablar con mi pastor y siempre está ocupado. El pastor de pastores está para escucharte. Él puede alcanzarte en cualquier lugar y en cualquier momento. No hay un lugar donde estés y no hay corazones tan duros que Jesús no pueda penetrar. El poder de la resurrección, mis amados, le permite a Jesús hacer lo que nadie más podemos hacer. Él está vivo y Él es el único Dios hombre que puede entrar a una puerta sin abrirla. Deja al Señor entrar. Inciso B. Adentro hay un temor colectivo. Versículo 19 también. ¿Cuál era la razón? Pues la razón es que su líder había sido crucificado por ser una amenaza para César. Así que su miedo es incomprensible. O más bien, es comprensible porque tenían miedo a César. ¿Tú y yo no hubiéramos hecho lo mismo? ¿A qué le tenían temor los discípulos? Bueno, tenían miedo a morir. También tenían miedo a que los crucificaran como a Jesús. El temor, mis amados hermanos, no nos deja hacer nada, nos paraliza. El temor por no hacer lo que se esperaba de ellos estaba preso de los discípulos. Jesús los había preparado, pero ahora están presos de una gran incertidumbre. El temor por no hacer lo que se esperaba de ellos. Y ellos estaban en gran incertidumbre. Tenían temor que la incipiente iglesia que comenzaba con ellos no prosperara, que el gran movimiento que inició el Señor hasta allí llegara, se acabara y no prosperaría más. Y en ese miedo, Jesús llegó. ¿Y cuáles son nuestros temores de hoy? ¿Cuál es tu temor?
Muchas veces hemos cerrado nuestra propia puerta por temor a que nuestros hijos naufraguen, que se retiren de su fe y perezcan sin ser salvos. Algunos tienen miedo a morir porque sienten que su fe es muy débil. Otros tenemos miedo a que nuestro familiar fallezca o que nuestra economía se acabe. Algunos, como en este tiempo, tienen un gran temor porque esta pandemia que se prolongó tanto y trajo mucho desequilibrio económico y emocional a las familias perdure aún más, porque hasta el día de hoy aún tenemos temor de llegar a enfermarnos del COVID o de la influenza. Pero es ahí cuando vemos a nuestro Señor tomando acción. Jesús se adelanta y como sabe que el miedo paraliza, se acerca para inundar de fe a las personas, a todos los atribulados y a los discípulos. Jesús ha resucitado para quitar nuestro temor. Inciso C. Jesús debe llegar al centro. Igual, versículo 19. Esta escena es maravillosa. Jesús quería que lo vieran y lo conocieran y creyeran en Él y lo amaran. No siempre Jesús entra sin pedir permiso en nuestras vidas. Por lo general, Él es un caballero. Apocalipsis 3:20. Así dice la Escritura, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nos muestra Apocalipsis 3:20 a un hombre tocando la puerta para entrar. Se ha dicho que la única puerta con una sola cerradura es la del corazón, y él, quien puede abrirla, es la persona misma. El que quiera abrirla, la puede abrir solamente Él. Pero hay momentos como estos que Jesús no tiene que tocar puertas, primero para demostrar que Él ha resucitado y que Él se hace presente para animar a los que están profundamente llenos de temor. ¿Has tenido temor? ¿Estás pasando por temor? El Señor está delante de ti. El Señor está contigo. Nunca te dejará ni nunca te desamparará. Mis hermanos, esto es lo que hace Jesús. Él viene al centro de nuestras vidas, al centro de nuestras reuniones, al centro de nuestros negocios y al centro de nuestras necesidades. Nadie más se acercará de esta manera para ayudarnos. Cualquiera que tocara la puerta o que tocare la puerta en aquella noche, algunos piensan que era la medianoche, era considerado como un sospechoso. Bueno, mi oración también es que el Señor te ayude en esos miedos, que el Señor me ayude en esos temores. Pon a Jesús en el centro de tus temores y se irán de ti. Punto número 2. Consideremos el hecho del gozo de verle otra vez. Nada trae más tristeza al corazón cuando la esperanza de tener algo que ha sido tan nuestro se pierde, se va, se muere. Ninguna cosa es más desalentadora que la muerte prematura de alguien a quien se ha amado tanto. Nada produce más dolor y congoja que el saber que hemos perdido aquello que nos daba mayor seguridad. Esta fue la experiencia de los discípulos, amados hermanos. Pero ve cómo
aquel cuadro sombrío y lleno de miedo cambia y el salón oscuro donde estaban los acorralados se enciende de luz y hay un estallido de un gozo indescriptible. La razón: Cristo vive, Cristo vive, Jesús ha resucitado. El texto dice que después que los discípulos comprobaron que era Él, por cuanto les había mostrado sus cicatrices, considérese cuán grandes serían, pero sobre todo como la prueba irrefutable que había resucitado. Entonces, y no fue hasta entonces, donde ellos se regocijaron. ¿Quién se puede imaginar esta alegría? ¿Quién puede producir esta escena? Era el Señor vivo, Jesús vivo, que cambió comparado con su temor y desánimo iniciales. ¡Qué cambio, mis amados hermanos! ¡Qué cambio comparado con su temor y desánimo inicial! Al principio Jesús no fue motivado por gozo, o no fue motivo de gozo para sus enemigos, en especial para los que le crucificaron. Pero cuando los discípulos le volvieron a ver resucitado, sus corazones no podían sostener semejante gozo. Oh, mis hermanos, mientras más veamos a Cristo, más nos regocijaremos. El Señor nos bendiga en esta semana y continuaremos la próxima. Un abrazo. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Como las Águilas, con Laura Campos. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.